muchos elementos químicos, ¿no? Es decir, hacemos una digestión húmeda, que es lo que se hace en los laboratorios, que les analizan el tejido vegetal, ¿verdad? El análisis foliar. Normalmente lo que se hace, pues se destruye la materia orgánica, es decir, se utilizan mezclas que le llamamos triácidas, ácido sulfúrico, clorhídrico y nítrico. Destruimos todo lo que es materia orgánica, es decir, el carbono, ¿verdad? Prácticamente lo eliminamos. Entonces queda una ceniza. En esa ceniza quedan los elementos químicos, que posteriormente son analizados por fotocolorimetría, absorción atómica, etcétera, etcétera. Entonces, vean, ustedes están viendo ahí el análisis de una planta. Vean la cantidad de elementos químicos que puede contener una planta, pero no todos son esenciales. Entonces, vean, hasta el 2020, que es el año en el que estamos, se dice que estos son los elementos esenciales para la planta, que normalmente le llamamos nutrimentos, nutrientes, ¿verdad? Entonces, vean, tenemos elementos orgánicos u organogénicos, que no es otra cosa más que el oxígeno, carbono y el hidrógeno, que constituyen prácticamente todos los compuestos orgánicos de la planta, junto con el nitrógeno, ¿no? Además, tenemos, vean, al calcio, al potasio, mismo nitrógeno, que se encuentra en forma mineral, como nitrato o amonio, que es como lo toman las plantas del suelo. El magnesio, fósforo, azufre. Normalmente estos elementos ustedes saben que les llamamos macronutrientes. Los primeros tres macronutrientes primarios, NPK, y secundarios, pues calcio, magnesio y azufre. Y después vienen los micronutrientes, elementos menores, oligoelementos. Entonces tienen muchas connotaciones el resto de nutrientes que se ocupan en menores cantidades. Vean, en 1976, en una revista, en la revista de Plant Physiology, aparece el níquel como un elemento esencial. Vean, el níquel es parte esencial eh, de una enzima, la ureasa. Ya ven que los microorganismos normalmente liberan esa enzima, la ureasa, que es la que desdobla principalmente a la molécula de urea, que no es otra cosa más que una amida, ¿no? Son dos amidas con carbono y oxígeno. Entonces, para que la planta pueda aprovechar la urea, pues se requieren microorganismos. Por eso, en hidroponía normalmente no usamos urea como fuente de nitrógeno. ¿Por qué? Porque en el sustrato necesitaríamos tener pues, microorganismos amonificadores, ¿verdad? Entonces, vean, están viendo la composición química de una planta determinantemente. Pero vean, el silicio, ¿por qué se aparece por ahí? ¿Ya? Dentro de los minerales aparece como el cuarto más rico dentro de las plantas. ¿Por qué entonces el silicio no es considerado un elemento esencial? Para eso tiene que cumplir varios requisitos, ¿no? Un elemento para que sea esencial, según los criterios de esencialidad de Knopf. En 1941 se determinaron cuáles serían los criterios para definir si un elemento es esencial o no para las plantas. Y se dice que para que sea esencial hay un criterio que dice así, que la planta tiene que, en ausencia de este elemento, no puede terminar su ciclo de vida. Entonces sabemos que el silicio sí es importante para las plantas, pero aunque no esté presente, la planta es capaz de, ¿qué? De reproducirse y producir, y etcétera, etcétera. Entonces, por eso el silicio, como el selenio, vanadio, cobalto y muchos otros elementos químicos que van a aparecer incluso posteriormente, eh, son considerados hasta el momento, hasta el 2020, elementos benéficos. No hay los fisiólogos a nivel mundial todavía no lo definen como un elemento esencial para las plantas. Entonces, vean, ustedes están viendo ahí del lado izquierdo los elementos esenciales y los elementos benéficos, que la lista puede ser cada vez mayor, ¿no? Entonces, les decía que mientras más técnicas usamos, técnicas más modernas como es la metagenómica, metabolómica, fenómica, todo ese tipo de técnicas, vamos a ir descubriendo mucho más los grandes beneficios de este tipo de elementos. Fíjense, el elemento silicio hace muy pocos años que se introduce en la agricultura como un elemento muy importante. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Eh, Les decía que hasta hace poco el níquel era un elemento considerado esencial, en el 1976. Y creo que no falta mucho, ¿eh? No falta mucho para que el silicio también sea incorporado a la lista de los elementos esenciales, ya que se pongan de acuerdo todos los fisiólogos del mundo, ¿no? Entonces están viendo ahí un elemento muy importante para las plantas. Vamos a empezar por hablar del silicio en el suelo. Ya después hablaremos del silicio en la planta. ¿Ya? Cómo se absorbe, cómo se transporta. El silicio en el suelo se puede encontrar de varias formas. Tal vez la más predominante, la que más nos importa a nosotros es esta.
que se encuentra como ortosilicato, ¿ya? Junto con el oxígeno, nos da ahí una molécula que es silicio, oxígeno, ¿verdad? 4 moléculas de oxígeno, por eso es ortosilicato. Después vienen complejos más, si se viene el silicio en una manera más compleja, que está ya unida con el aluminio, ¿verdad? Dijimos que el aluminio también es un elemento muy importante, de los más, de los que más predominan en la corteza terrestre. Entonces, vean, también se encuentran ese tipo de moléculas, vamos a decirlo así, en el suelo, como ciclosilicatos, inosilicatos, hectosilicatos, filosilicatos. Entonces, vean, todos estos finalmente, muchos de estos ustedes los conocen, ¿verdad? Están formando las famosas arcillas, que incluso decimos que la relación, ¿no?, de los famosos esquióxidos, si es silicio, oxígeno, con aluminio, oxígeno, o puede estar formando una arcilla, principalmente está formada por silicio, aluminio y oxígeno, más adelante vamos a ver. Entonces, vean, pero este silicio, aunque es muy eh, se encuentra en grandes cantidades en la corteza terrestre o el suelo, que normalmente le llamamos, vean por qué entonces es necesario aplicarlo. Pues porque de esta manera, como ustedes lo están viendo ahí en pantalla, pues no está disponible para las plantas, ¿ya? Sabemos que las plantas demandan silicio, pero mucho de este silicio está formando parte estructural de las arcillas, ¿ya?, de la arena, del limo. Entonces, de esa manera, pues la planta no lo pueden absorber. Tiene que solubilizarse para que pueda ser obtenido por la planta y posteriormente utilizado para su fisiología, ¿no? Entonces, vean, la disponibilidad del silicio en el suelo depende de su origen, del tipo de suelo. Se dice que los suelos en las zonas tropicales, hacia la selva, son suelos que normalmente son pobres en silicio. Pero también los suelos arenosos, se ha visto que los suelos arenosos normalmente llegan a ser pobres en silicio. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, vean, aquí están viendo ustedes cómo hay un concepto que se conoce como desilificación, es decir, pérdida de silicio. En lugares muy lluviosos, que dijimos, en las zonas tropicales, ese silicio que se solubiliza con la ayuda de los microorganismos, ¿verdad? Se va solubilizando, es decir, va saliendo de la parte estructural de las arcillas y empieza a solubilizarse. Entonces, cuando hay mucha lluvia, pues, ¿qué sucede? Pues se lava. Lo mismo sucede con las arenas. Las arenas normalmente, eh, como su capacidad de intercambio catiónico es muy baja, es decir, tiene poca capacidad de atraer cargas, y además, el silicio en forma de silicato o ácido monosalicílico, como vamos a ver más adelante, la manera como la planta lo absorbe, pues normalmente puede tener cargas negativas, ¿no? Si el suelo tiene carga negativa y el silicio, ¿verdad?, con carga negativa, que es como queda de manera muchas veces soluble para la planta, para que pueda ser absorbido, pues no se puede pegar en el suelo. Entonces, por eso se dice que tanto los suelos desérticos, perdón, de zonas selváticas, como los suelos arenosos, normalmente son, ¿qué?, pobres en silicio. Ahí ocurre, en la parte donde llueve mucho, pues hay la famosa desilificación, la pérdida de silicio. Entonces, ustedes están viendo aquí, ¿ya?, algunos niveles de silicio y qué tipo de silicio tenemos: real, potencial y activo. Pues el potencial es el silicio que podría ser aprovechado por las plantas, eh, a futuro, ¿no? El silicio real, pues es el que se determina, ¿verdad?, el que se tiene, pues, disponible para la planta. Entonces, vean, dependiendo del tipo de suelo, es la cantidad de silicio que tiene, tanto potencial como real, ¿ya? Entonces, vean, aquí tenemos suelos no deficientes, que son aquellos que tienen más de 40 partes por millón de silicio real, ¿no?, o disponible en el momento. Estos valores son muy, depende mucho del tipo de suelo, ¿no? Vamos a ver más adelante que la clasificación del silicio soluble, es decir, que está listo para que las plantas aprovechen del suelo, se dice que arriba de 100 partes por millón es un suelo que no tiene problemas con silicio. Ya entre 50 y 100 se dice que hay problemas, abajo de 50 se dice que es un suelo pobre en silicio, pero ahorita vamos a hablar también de esa clasificación. Entonces, vean, el silicio en el suelo, dijimos que ocupa, vean, es el segundo más importante. Primero el oxígeno, después el silicio y el aluminio. Vean cómo cada partícula de suelo, llámese arcilla, arena o limo, está constituida de elementos químicos. Estos a su vez pues están hechos de minerales secundarios, tipo hilita, caolinita, mormoridonita, etcétera, etcétera. Entonces, ellos son, con la ayuda de los microorganismos, el clima, ¿verdad?, la lluvia,
pues son los que van generando el suelo a través de los años, a través del tiempo. Entonces vean, los suelos, más del 90% de cada partícula de arena, de arcilla o de limo, está constituida básicamente ¿de qué? De silicio, oxígeno y aluminio, lo que normalmente le llamamos silicatos o aluminosilicatos. Esto hace que, vean, que cada partícula de suelo esté más o menos estructurada así como lo están viendo en pantalla, esté configurada electronegativamente. En alguna de las charlas, ya lo habíamos comentado anteriormente, que el suelo es una partícula electronegativa. Por eso es capaz de atraer todo lo que sea positivo, ¿no? Entonces dijimos que mientras más grande sea la partícula de suelo, más puede atraer ¿qué? Cargas positivas, que normalmente le llamamos cationes. Entonces vean cómo el silicio está muy directamente relacionado con la famosa capacidad de intercambio catiónico. Entonces, si los suelos arenosos, ¿verdad?, que tienen menos silicio, es decir, y la partícula es más grande, pero estoy hablando de silicio soluble, ¿no? En el caso del silicio que está formando parte estructural de una arena, por ejemplo, dijimos que el hecho de que la partícula de arena esté muy grande, eso hace que las plantas, que el suelo retenga menos cargas positivas. Por eso en los suelos arenosos vemos que la capacidad de intercambio catiónico, estoy hablando de arena gruesa, no es mayor a 5.000 equivalentes por 100 gramos, ¿verdad? Normalmente como son partículas muy grandes, entonces normalmente la capacidad de intercambio catiónico es menor. Entonces vean cómo el silicio de alguna manera está involucrado en los procesos de absorción, desorción de las partículas en el suelo. Es decir, dicho de otra forma, con su capacidad de intercambiar cationes. Y decíamos pues que es muy importante este equilibrio que tiene que ver en los suelos. No puede haber más calcio que magnesio y potasio, porque si no vamos a ver deficiencias de estos dos elementos en la planta. Y eso pasa mucho cuando ustedes, por ejemplo, decíamos en caso de Ica, ¿no? En caso de Ica que utilizan muchas aguas que tienen mucho sodio, ese sodio se va acumulando en el suelo, por eso se utilizan dosis altas de yeso. Al meter dosis altas de yeso, ¿qué sucede? Saturamos el suelo con calcio. Y por eso es común ver deficiencias de potasio, de magnesio en la uva, ¿no? Por ejemplo, o en algunos casos hasta en potasio, etcétera, etcétera. Entonces vean lo importante que es el silicio en el suelo. Está formando parte de lo que es eh, parte estructural de lo que es cada partícula de suelo. Por eso decimos que el silicio es el elemento eh, después del oxígeno más importante en un suelo. Pero también las aguas, vean, las aguas también pueden aportar pequeñas cantidades de silicio. Este es un silicio soluble y se dice que las aguas pueden aportar de 5 a 20 partes por millón o miligramos por litro de silicio. Pero normalmente son cantidades despreciables con relación a lo que una planta normalmente demanda, ¿no? Ustedes saben que los cereales normalmente demandantes de silicio. Entonces, vean los niveles de silicio en el suelo. Aquí vamos a hablar ya del silicio soluble, es decir, este silicio soluble es el que realmente las plantas toman para su metabolismo, ¿verdad?, para su fisiología, para ciertos procesos que vamos a ver posteriormente dentro de los beneficios del silicio en las plantas. Entonces dice que de manera general, según con Epstein, en 1994 dice que en la solución del suelo normalmente tenemos concentraciones que van de 0.1 a 0.6 milimoles, ¿ah?, de ácido monosilícico, que es el que se encuentra soluble en el suelo. Entonces, si hiciéramos nosotros un análisis de una sonda de succión, claro, en el caso de ustedes, que muchos de ustedes manejan suelos arenosos, ahí encontraríamos prácticamente niveles muy, muy bajos de silicio. ¿Por qué? Porque dijimos, ya por naturaleza los suelos arenosos son pobres ¿en qué? En silicio. Entonces, si tomáramos una muestra de silicio, de ácido monosilícico en suelos arenosos, arena gruesa, prácticamente no encontraríamos silicio. Desafortunadamente, los análisis de la sonda de succión, fíjense, ya ven que normalmente incorporan pues, parámetros físicos o físico-químicos como el pH, la conductividad eléctrica y las sales, ¿no? En este caso, sales nutrientes y sales no nutrientes, que son sodio, cloruros y bicarbonatos. Pero en un futuro seguramente van a empezar a incorporar este tipo de elementos, como el silicio, que dijimos, el vanadio, selenio, porque también sabemos que son muy importantes para la planta como elementos benéficos. Entonces, cuando hablamos de silicio soluble, ya ahorita vimos el silicio que está formando parte del suelo, ¿no? Es decir,
que se encuentra formando silicatos y aluminio silicatos. De esa manera, ese silicio pues no es disponible para las plantas. Entonces, por ahí creo que, bueno, sí me están escuchando todos, ¿verdad? Entonces vean, el silicio disponible en los suelos se refiere a la cantidad de silicio que las plantas pueden tomar durante una campaña. Entonces vean, el silicio soluble es muy importante. ¿Por qué? Porque solo es el silicio que realmente las plantas están tomando. Ya ven que en el caso de los análisis de suelo normalmente decimos el potasio intercambiable o disponible, ¿no? Es decir, el que está formando el complejo de intercambio. Tú puedes tener una tonelada de potasio por hectárea en un suelo, pero soluble solamente puedes tener 1 o 2 miliequivalentes por litro. En este caso es muy parecido. Entonces, el silicio que está formando parte del suelo, pues ese la planta no lo va a tomar. ¿Por qué? Porque forma silicatos o aluminosilicatos. Es decir, forma las arcillas. Ese no es intercambiable o disponible para la planta. El que realmente la planta lo aprovecha para su constitución es el silicio soluble, que es el que encontraríamos, por ejemplo, en una sonda de succión, ¿ya? Y lo que les decía, normalmente en una sonda de succión los niveles de silicio son muy, muy bajos con relación a lo que una planta pueda demandar a través de una campaña. Bien, perdón, aquí, permítanme, aquí, regresar aquí. Entonces vean, aquí están viendo ustedes una clasificación de los rangos, vamos a decir, óptimos y bajos de silicio soluble en el suelo, de acuerdo con este autor. Se dice que abajo de 50 partes por millón de silicio soluble, en una sonda de succión, por ejemplo, que encontráramos, se dice que es un nivel muy bajo. De 50 a 100 partes por millón, más o menos, se consideraría un nivel medio de silicio en una sonda de succión. Y arriba de 100 partes por millón, por llamarlo así, sería más o menos un nivel alto, perdón, óptimo. Entonces sería, pues le digo que hay varias clasificaciones del silicio en suelo y el silicio soluble para la planta, ¿ya? ¿Y de qué depende la cantidad de que dijimos de silicio en un suelo? Pues del pH, ¿ya? Al aumentar el pH se incrementa, vean, el silicio soluble. La materia orgánica también. Al incrementar la materia orgánica también incrementan los niveles de silicio. El oxígeno disuelto en el suelo también está muy relacionado, es decir, los procesos de óxido-reducción también están muy relacionados con los niveles de silicio. Y vean que los suelos que más silicio tienen son ¿cuáles? Los arcillosos. Por eso decimos que los suelos arenosos, ya por naturaleza, normalmente son pobres en silicio soluble, es decir, aquel que las plantas toman. Por eso sabemos pues que tanto los suelos, decíamos, de las zonas selváticas donde se está lava y lava el silicio, de igual manera, en los suelos arenosos, ya por naturaleza son suelos que pobres en silicio. Entonces vean, por eso les decía que la pregunta que normalmente se hace uno es, bueno, ¿por qué si el silicio es el segundo elemento más abundante en un suelo, por qué tenemos que aplicar silicio? Pues ya les dije por qué. Porque cuando medimos el silicio que está constituyendo el suelo, las arcillas, las partículas, sí encontramos mucho silicio, ¿ya? Tanto como oxígeno como aluminio, pero está formando ¿qué? Arcilla, está formando suelo. El otro que está disponible para la planta, el que les decía que encontramos normalmente en las ondas de succión, pues ese normalmente está muy, muy bajo. Entonces vean, dijimos que normalmente el silicio es muy importante, sobre todo en especies monocotiledóneas, como los cereales, ¿no? Arroz, trigo, cebada, maíz, caña. Entonces es muy importante este elemento en estos cultivos. Entonces por eso vean cómo el silicio, aunque es un elemento benéfico para muchas plantas, como viene siendo un elemento esencial para cierto grupo de especies, ¿no? Como en el caso de los cereales. En el caso de los cereales, ellos sí requieren silicio. Se tiene que hacer aplicaciones de silicio. ¿Para qué? Pues para evitar deficiencias de silicio en las plantas. Entonces, vean, se dice ahí que los cereales son las plantas que más demandan silicio. ¿Cuánto silicio podemos encontrar en las plantas? Pues va a variar mucho del cultivo, que puede ir desde 0,1 hasta 10% del total de materia seca. Estaríamos hablando en el caso de los cereales, ¿no? Que son los que más acumulan silicio. Entonces les decía que los niveles de silicio
En algunos, fíjense, cuando vemos los rangos óptimos de nutrimentales en las hojas, ¿ya? Cuando hablamos del análisis foliar, ya ven que normalmente tenemos los análisis para nutrientes. A veces incluimos los de sodio y los de cloruros. Pero yo he visto en algunas gráficas, algunos autores, perdón, sí reportan los niveles óptimos de silicio que deben de tener los cultivos. Digo, no es común encontrar los rangos de silicio en hoja, sin embargo, yo he visto alguna literatura que sí se empieza a reportar ya qué tanto silicio deben tener las plantas en las hojas como niveles óptimos. Por eso les decía que el silicio, van a ver que a través de los años va a pasar de ser un elemento benéfico a ser un elemento esencial. Pero esto hasta que lo definan los fisiólogos. Entonces, vean, el silicio normalmente se absorbe como los micronutrientes, ¿no? Como el hierro, por ejemplo. El silicio es un elemento que se absorbe a través de transportadores. ¿Qué son transportadores? No son otra cosa más que proteínas que la planta, ¿verdad?, sintetiza o genera para poder atrapar de la parte externa, exodermis le decimos, entonces de la parte externa donde está la solución del suelo, ahí se encuentra el silicio. Entonces vean cómo la planta tiene que utilizar, ¿qué? Transportadores, que no son otra cosa que dijimos, proteínas, que toman al silicio y lo incorporan hacia el interior del citoplasma y que después ya es aprovechado por la planta pues para sus fines metabólicos, fisiológicos, ¿no? Entonces vean, el silicio se puede absorber tanto de forma pasiva, con ayuda de transportadores, así también se puede absorber de manera activa, con gasto de energía, como vamos a ver después. Entonces vean aquí lo que les decía. Entonces, a través de técnicas muy precisas, más modernas, se puede investigar mucho cómo se mueve, en el caso del silicio, cómo se mueven otros nutrientes. Entonces les digo que mientras más aprovechamos este tipo de técnicas, más conocemos qué es lo que hace cada nutriente, o en este caso el silicio, como elemento benéfico. Vean lo que les decía, el silicio también se puede absorber de forma activa. Entonces vean, aquí se ve claramente, aquí está involucrado un gen, el LSI2, pero para eso, si se fijan, aquí hay gasto de energía. Por lo tanto, decimos que el silicio se puede absorber tanto de forma pasiva como de forma ¿qué? Activa. Forma pasiva se refiere a que no hay gasto de energía, a través de transportadores, ¿no? Como lo veíamos. Y en el caso de absorción activa, quiere decir que la planta tiene que utilizar energía un desgaste energético. Al igual que los nutrientes, ¿eh? Ustedes saben que, por ejemplo, una planta cuando toma, por ejemplo, ustedes están viendo aquí, aquí gráficamente están viendo la bomba de protones, lo que normalmente le llamamos la bomba de protones. ¿Qué significa? Que cuando la planta toma ciertos nutrientes, tiene que liberar, ¿qué? Cargas positivas. En este caso es el hidrógeno. El hidrógeno, pues es un protón. Por eso decimos que se activa la bomba de protones cuando la planta está tomando ciertos nutrientes. Entonces, vean, cuando se activa la bomba de protones, pues hay un desgaste energético. Entonces, así se explica la absorción. Eso es bueno porque quiere decir que el silicio se puede absorber a favor o en contra de un gradiente de concentración. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de una absorción pasiva, estamos hablando de difusión, ¿no? De mayor concentración hacia el interior de la célula que tiene menor concentración. Pero aunque la célula tenga mucha concentración de silicio, aún así el silicio puede ingresar. A eso le llamamos que va en contra de un gradiente de concentración. ¿Qué significa? Allí donde entra la absorción activa, gasto de energía. Entonces vean cómo se mueve el silicio ya entrando a las células de la raíz y posteriormente va a ser llevado ¿a dónde? Va a ser llevado hacia las hojas, ¿no? En el caso de las plantas. Entonces vean, ahí está involucrado otra proteína, otro gen, ¿verdad? En este caso, bueno, una proteína que llamamos que es un transportador LCI6. Entonces vean cómo son importantes las proteínas, o en el caso, vamos a decir, el nitrógeno, para el movimiento del silicio dentro de la planta. Entonces vean, en los años 70 se definió, es decir, pues ya se pudo demostrar que el silicio forma parte de los compuestos que forman la pared celular. Entonces, por eso, vamos a ver más adelante,
de los beneficios del silicio en las plantas, lo importante que es para las paredes celulares, y esto a su vez, pues para resistir que heladas, para resistir el ataque de plagas, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a tocar posteriormente. Entonces, vean, en una de las pláticas que hablamos del estrés, en la última plática decíamos que hay dos tipos de estrés, ¿no? El estrés abiótico y el biótico. El biótico, pues, tiene que ver con agentes biológicos vivos. El estrés abiótico, pues dijimos que puede ser sequía, puede ser exceso de agua, puede ser metales pesados, salinidad, falta de nutrientes, eso a nivel raíces. Pero también puede haber problemas externos, ¿no? Ya a nivel biomasa aérea, que es el clima. Y dijimos que hay muchos elementos o muchos productos que se llaman bioestimulantes que normalmente los usamos. Pues van a ver cómo también el silicio está muy directamente relacionado con el estrés de las plantas. Es mucho que vamos a hablar entonces de esto. Entonces vean, la plática habla sobre los 7 beneficios del silicio en los cultivos. Ahorita vamos a hablar entonces de ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el silicio en las plantas? Vean, el silicio ayuda en la tolerancia de los cultivos a la toxicidad por metales pesados. Esto es muy importante. ¿No? ¿Por qué es muy importante para ustedes? Pues porque ustedes saben que de los cultivos de agroexportación en los últimos años, ¿no? Sobre todo la exportación hacia Europa, Europa ha disminuido mucho sus rangos permisibles, ¿no?, de concentración. Entonces, por eso aquellos productos que tienen un nivel de cadmio un poquito o mucho arriba de los niveles permisibles para exportar a Europa. Y recuerden que el primer cultivo en el cual hubo muchos problemas de exportación, pues fue el espárrago, ¿no? Ahora también están limitando ya el palto, la uva. Entonces vean cómo el hecho de que los europeos hayan disminuido sus rangos de concentración permisible en los alimentos, pues eso ha traído como consecuencia que muchos exportadores de Perú, ¿ya?, de agroexportación, pues tengan problemas para estos fines. Entonces, vean, ustedes pueden utilizar como estrategia para mitigar el exceso de metales pesados, principalmente el cadmio, que es el que más se han enfocado los europeos, ¿verdad? Es el que más les preocupa. Entonces, ustedes pueden utilizar al silicio como una estrategia para bajar los niveles. Ahorita vamos a ver algunos trabajos, cómo a través del silicio ustedes pueden bajar los niveles de cadmio en las plantas. Entonces, vean, los niveles de cadmio aceptables para la producción de alimentos, 0.53 partes por millón. Eso estamos hablando en suelo, ¿no? Y ya a niveles fitotóxicos, estaríamos hablando de 3 partes por millón de cadmio. Y ahí tenemos otros elementos, ¿no? El plomo, etcétera. Recuerden que hasta los mismos micronutrientes en altas concentraciones pasan de ser micronutrientes a ser, ¿qué?, metales pesados. Pero que nos estamos refiriendo ahorita, a que me voy a referir, aunque en la literatura hay mucha información sobre el silicio para mitigar los excesos o toxicidad de otros elementos pesados, ¿no? Como ustedes lo están viendo. Entonces, vean, aquí están viendo cómo el silicio puede mitigar la toxicidad, dijimos, no solamente de elementos tóxicos, no solamente para la planta, sino también para el ser humano, como es el cadmio, el plomo, arsénico, etcétera. Vean cómo cuando tenemos excesos de manganeso, esto sobre todo lo hacemos en aplicaciones de silicio en suelos ácidos, ¿no? Ya que en suelos ácidos normalmente estoy hablando de pHs abajo de 5.5, ¿no? Ya se considera un suelo ácido. Entonces, cuando tenemos pHs abajo de 5.5, se solubilizan el aluminio, el manganeso y el hierro principalmente. Saben que nosotros bajamos el pH hasta 4. ¿Por qué? Porque el arándano, decíamos en una de las pláticas, que es una planta hiperacumuladora. ¿Qué significa hiperacumuladora? Que como de forma natural, ¿verdad?, se ha desarrollado en los bosques de Europa, donde normalmente se cuentan con suelos muy orgánicos, con mucha materia orgánica, y esos suelos normalmente llegan a tener, como las turbas, hasta 3 de pH. Entonces vean cómo el arándano se acostumbró a ¿qué? A sobrevivir en pHs muy ácidos, pero no solamente muy ácidos, con altas concentraciones de aluminio, manganeso y hierro. Entonces, vean, pero no todos los cultivos pueden tolerar esto. Entonces, cuando tenemos pHs muy ácidos, es decir, abajo de 5.5, una estrategia que usamos para mitigar el efecto nocivo del manganeso, como lo están viendo en fotografía, es la aplicación del silicio. Entonces, vean, como les decía,
En los últimos años, los han limitado a ustedes, sobre todo en la Comunidad Económica Europea, por rebasar los niveles permisibles de cadmio. Este es un dolor de cabeza, ustedes lo saben, en Perú, ¿no? Entonces les decía que se inició con espárrago, después empezaron a limitar a cultivos como el palto, y van a seguir, ¿no? O sea, finalmente los europeos, cada vez sus niveles de sus rangos, ¿verdad?, de concentración óptimos en alimentos, cada vez los disminuyen más y más. Por eso decimos que el cadmio es un elemento que se puede finalmente mitigar, reducir los niveles en el producto, en este caso el turión o puede ser el fruto, ¿verdad?, del palto, etcétera, a través del uso del silicio. Porque el cadmio, como ustedes también, puede generar problemas, no solamente de problemas a nosotros en la salud humana, sino también a nivel nutrimental, vean. El cadmio puede generar problemas de hierro, magnesio y calcio en las plantas. Puede impactar directamente en clorofila, crecimiento, respiración. Entonces, vean, no solamente el cadmio es nocivo para nuestra salud, sino que también puede generar problemas de nutrición en la planta. Entonces, vean, aquí están viendo que hay muchas referencias bibliográficas en muchos cultivos de los beneficios del silicio para mitigar la toxicidad por cadmio en algunos cultivos. Entonces, vean cómo usted lo puede utilizar allá en Perú como una estrategia para reducir los niveles de cadmio en sus cultivos. Recuerden, lo más importante es evitar, así como en las sales, ¿no? Decíamos que ya entrando las sales, por ejemplo, en el caso del sodio, los cloruros a la planta y quema, pues ya es poco lo que podemos hacer, o prácticamente nada. De igual manera, cuando el cadmio, ¿verdad?, se encuentra en un turión en concentraciones más altas de lo normal, ¿qué puedes hacer? Pues ya no puedes hacer nada. Ahí lo que podemos hacer muchas veces, yo lo que recomiendo es para mitigar, cuando ya el cadmio, por ejemplo, ingresó a un turión en el caso de espárrago, ahí lo que tienes que hacer es aplicar, ¿qué? Bioestimulantes, es decir, aplicaciones de aminoácidos principalmente, ¿no? ¿Para qué? Para que la planta crezca en biomasa, es decir, que la planta acumule un poquito más de agua, el turión tome más agua. ¿Para qué? Porque ustedes les miden, ¿qué? Por concentración, miligramos por kilogramo o microgramos, ¿no?, por gramo. Entonces, mientras más agua, mientras más biomasa fresca tenga un espárrago, pues menos concentración va a tener, ¿no? Entonces, vean, pero eso sería como ya la última estrategia a seguir. Lo importante es, desde el suelo, tratar de mitigar el efecto nocivo del cadmio. Vean, aquí se ve también otro experimento, ¿no? CK significa testigo, y estos dos son tratamientos eh, con 20 partes por millón de cadmio y 40 partes por millón de cadmio. Pero vean, cuando no se aplica silicio, siempre las plantas no, o sea, crecen pues menos fuertes, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí una concentración alta de cadmio, pero con silicio, vean las plantas, claro, no van a crecer igual que un testigo, pero comparado con donde solamente se agregaron 40 partes por millón de cadmio, que son tóxicas en este caso para el cultivo, vean cómo el silicio puede mitigar ese efecto, ¿no? Aquí lo estamos viendo en raíces. Vean cómo el cadmio también puede generar problemas con raíces. Vean, pobre desarrollo de raíces cuando tenemos 20 o 40 partes por millón. Y vean, por ejemplo, aquí se observa un poquito más de raíces ya con silicio, en concentraciones bajas, y mucho más raíces, vean, se observa en concentraciones altas de cadmio, pero con silicio. Entonces, vean, el uso del silicio como, le llamamos nosotros como remediador de suelos, en este caso contaminados por metales pesados, es una gran alternativa, es una buena estrategia, ¿no?, a seguir. Vean, también aquí se ve, ¿no?, como en repollo chino, pacoy le dicen ellos, ¿no? Se conoce como pacoy. Entonces, el repollo chino, aquí se ve un estudio que se hizo en dos variedades, con exceso de cadmio en la solución nutritiva, cuando se aplicó silicio y cuando no se aplicó. Entonces, vean, aquí están viendo ustedes cómo disminuye, ¿verdad?, prácticamente la concentración de cadmio en las hojas con la aplicación de silicio. Vean el cuadrito rojo, estamos hablando de una concentración de 5 partes por millón de cadmio, y el cuadrito azul estamos hablando de 0.5 partes por millón de cadmio, ¿no?, en la solución nutritiva. Pero vean, como cuando no se aplica silicio y cuando se aplica silicio. Entonces, vean, en ambos casos vemos siempre una disminución de silicio en la hoja, ¿ya?
Una pregunta, ¿qué debemos en un producto de silicio aplicado al suelo, el contenido total de silicio o el contenido de solución? Normalmente, por eso cuando ustedes compran un producto a base de silicio, ¿ah? Normalmente viene como ácido monosilícico. Entonces o sea, lo que dice que trae de silicio ese producto es el silicio que realmente la planta va a tomar, ¿no? En el caso de los productos, ¿sí? No viene, pues, a ti no te van a vender arena, pues, ¿no? Te van a vender silicio aprovechable por la planta. O sea, es un silicio realmente soluble. Entonces, si te dice que trae tanto por ciento de silicio, es porque ya viene listo para que la planta lo pueda absorber vía raíces o vía foliar, que es finalmente, al final vamos a ver unos trabajos que yo he hecho con mis estudiantes utilizando silicio, porque ustedes me van a preguntar, ¿y qué me recomienda? ¿Aplicarlo vía foliar o a través del sistema de riego? Al final vamos a dejar esta parte, ¿no? Dice, una pregunta, ¿qué fuente de silicio recomendaría para condiciones de suelos ácidos y alcalinos? Recuerden, aquí lo importante es el silicio soluble, el silicio que está listo para que la planta lo pueda tomar, ¿no? ¿Cuál es la mejor aplicación? Ok, es lo que les decía, ¿no? Esa la vamos a dejar para el final, porque yo he hecho muchos trabajos así con diferentes tratamientos, aplicándolos vía foliar o vía solución del suelo, y vamos a ver dónde vemos mejores resultados, ¿no? Y va a depender mucho de lo que busques, ¿no? ¿Qué efecto buscas? Si buscas, por ejemplo, yo lo utilizo en fresa, a mí me gusta, por ejemplo, cuando tengo poca firmeza porque tengo problemas de absorción de calcio, entonces a mí me gusta utilizar el silicio inyectado y a la vez foliar, y la fresa sale, por ejemplo, con muy buena firmeza. Entonces les digo que sí va a depender mucho de cuál es el objetivo que tú persigues. Y vamos a hablar mucho de esto, ¿eh? Vamos a hablar mucho de esto el día de hoy. Entonces, vean, aquí estamos hablando de suelos ácidos. Dijimos que los suelos ácidos normalmente tenemos muchos problemas con excesos de aluminio, de hierro, de manganeso, porque se solubilizan muy fácilmente. Bueno, un pH de 6, pues realmente es un pH óptimo. No, aquí lo puse simplemente en la foto para hablar de acidez. Pero dijimos que aquel suelo que tiene pH abajo de 5.5 ya se considera un suelo, ¿qué? Ácido, ¿no? Ya cuando tiene un pH de 4, pues fuertemente ácido. Entonces, vean, normalmente, ¿cómo se explica por qué el silicio puede ayudarnos a disminuir la toxicidad de aluminio en las plantas? Porque vean, según este autor, nos dice que al incorporar silicio a las plantas, vean, se mejora, es decir, se incrementa la exudación. Es decir, la planta puede liberar más eh, exudados radicales, aquí lo están viendo, tipo catecol, flavonoides, son ácidos orgánicos, ¿no? Finalmente. ¿Qué es lo que hace entonces? ¿Qué es lo que hacen este tipo de ácidos orgánicos? Acomplejan al aluminio y eso permite que la planta no se intoxique, ¿ya? Ya ven que hay muchas estrategias que utilizan las plantas de forma natural. Por ejemplo, si estamos en suelos ácidos, hay cultivos que se han adaptado muy bien a esas condiciones. En el caso decíamos, del arándano, es una especie que se ha adaptado muy bien eh, porque utiliza mecanismos o sea, de tolerancia. Cuando hablábamos de estrés, decíamos que se puede tolerar, se puede evadir el estrés, ¿no? Vean cómo hay plantas, hay muchas plantas que toleran el estrés, no tanto de la acidez de los suelos, sino la toxicidad de aluminio, que es más importante en los suelos ácidos. Entonces, vean qué es lo que hacen las plantas, liberan exudados radicales y ellos son capaces de quelatar, vamos a llamarlo así, ¿no? Quelatar el aluminio y de esa manera lo inactivan. Lo pueden inactivar o la planta lo puede absorber y no le genera un daño. Por eso se dice que el silicio, vean, eh, puede ayudar a mejorar la exudación, es decir, la planta libera exudados radicales más rápido y eso le permite acomplejar al aluminio y de esa manera ya no se intoxica. ¿Ya? Entonces, vean, ustedes están viendo eh, aquí en un suelo ácido, ¿no? Acuérdense que la planta lo absorbe como ácido monosilícico. Entonces, aquí están viendo ustedes cómo se mejora mucho la absorción de fósforo en, en los cultivos con la aplicación de silicio. Recuerden que uno de los problemas muy fuertes en suelos ácidos es precisamente el fósforo, ¿no? Entonces, ustedes están viendo en este trabajo cómo la aplicación de 200 partes por millón de silicio eh, al suelo mejoró la absorción de fósforo en las plantas. Eso también al final les voy a mostrar unos trabajos que hicimos nosotros. Se mejora mucho la absorción de nitrógeno se aumenta la concentración foliar de nitrógeno y fósforo
con la adición de silicio. Eso también yo lo vi en los trabajos que nosotros hemos realizado. Entonces, vean, el silicio no solamente está relacionado, que dijimos, con problemas de cadmio, es decir, que puede ayudarnos a mitigar el exceso de cadmio, no solamente está relacionado con una mejora en la toma de fósforo en los suelos ácidos, sino que también es capaz de acomplejar al aluminio, al manganeso, ¿verdad? Al hierro, eso que puede generar toxicidad en la planta por la alta solubilidad, ya sea a través de formación de complejos o quelatándolo. ¿A qué me refiero formar complejos? Puede reaccionar el silicio con el aluminio, ¿no? Y se forma silicato de aluminio. Puede reaccionar los silicatos con el manganeso y se forma un silicato de manganeso. Entonces, de esa manera, puede acomplejarse, decimos, y ya no es absorbido por la planta. O otra estrategia, en este caso es bioquímica, ¿verdad? La planta puede liberar, ¿qué? Exudados radicales, se puede potencializar o incrementar la exudación radical y eso permite que latan al aluminio, el manganeso, el hierro y de esa manera la planta lo puede tolerar, ya no le genera un estrés, ¿no? El silicio por el momento se puede decir que trabaja muy bien para corregir un problema de fitotoxicidad, excelente, sí, sí. Y de eso hay infinidad de literatura donde nos demuestran el efecto, por eso le decía que el silicio se utiliza como, le llamamos, es remediador de suelos, ¿verdad? Ya que hay un concepto que se llama remediación de suelos, precisamente el silicio decimos que es una estrategia química de remediación de suelos. Lo puedes utilizar sin ningún problema. Y vamos a ver más adelante qué otras funciones tiene la planta, ¿no? El cultivo de vid, ¿en qué etapa fenológica puedo aplicar? Normalmente el silicio hacen aplicaciones, como vamos a ver posteriormente, se pueden, dependiendo cómo lo apliques, ¿no? Si lo aplicas vía sistema de riego o vía foliar, pero si lo aplicas vía foliar, lo puedes aplicar cada mes, cada 2 meses sin ningún problema. Ahí va a depender mucho, ¿qué dijimos? De qué es lo que tú estás buscando. Si buscas resistencia contra plagas, entonces eso es una manera, es una frecuencia y dosis de aplicación. Si lo que buscas es mitigar los efectos salinos a través del suelo, entonces lo tienes que inyectar, ¿no? Pues en dosis bajas, pero más frecuentemente. Entonces sí, vamos a hablar mucho de esto, ¿no, Gustavo? Ahorita lo vemos. En un suelo salino es recomendable, excelente, ahorita vamos a hablar mucho de esto, ¿no? Entonces, porque dijimos que el silicio, ya dijimos, es importante para eh, mitigar el efecto, la toxicidad por elementos, metales pesados, ¿no? Ya dijimos el cadmio, que es un dolor de cabeza en Perú actualmente, ¿no? Para exportación. También dijimos que se puede utilizar para mitigar el efecto tóxico de elementos como aluminio en suelos ácidos. Vean también algunos elementos como el manganeso que dijimos, el aluminio, etcétera, pueden generar estrés en la planta. Y si estábamos hablando de estrés, dijimos que la planta normalmente tiene que defenderse contra ese estrés. Entonces la planta genera especies reactivas de oxígeno, las famosas ROS, en inglés, que les llamamos especies reactivas de oxígeno que pueden ¿qué? Ir dañando a las células. Entonces se dice que hay estrés oxidativo. ¿Cuándo? Cuando los radicales libres que la planta, ¿ya?, libera para protegerse de un estrés, en este caso por exceso de manganeso. Entonces, si se supera la cantidad de radicales libres, supera la capacidad antioxidante de la planta, pues se genera un estrés oxidativo y se empieza a dañar las células en este caso, de los tejidos, ¿no? Entonces, vean, otro beneficio del silicio es que nos ayuda a ¿qué? A disminuir el estrés oxidativo generado en este caso, un estrés por metales pesados. Entonces, seguimos hablando de metales pesados. Aunque sabemos también, pues que también hay estrés salino. Entonces, vean, aquí están viendo ustedes lo que preguntaban ahorita. Entonces, el silicio puede ayudar a mejorar la retención de agua, está demostrado en las plantas, es decir, hay una mejor transpiración, hay una mejor acumulación de agua en las plantas, y vamos a ver ahorita por qué. ¿Por qué cuando nosotros aplicamos silicio, la planta es capaz de tolerar el estrés salino? Hay varios mecanismos, acuérdense, hay mecanismos fisiológicos, bioquímicos que la planta utiliza. Entonces, vean, la planta es capaz de reducir la presión osmótica inducida por el estrés salino al mejorar la retención de agua con aplicaciones de silicio. Aquí están viendo ustedes, vean, 120 milimoles de cloruro de sodio
con silicio, un milimol de silicio en la solución nutritiva, contra los mismos 120 milimoles de cloruro de sodio sin la aplicación de silicio. Entonces aquí vean cómo, aquí se demuestra cómo de alguna manera el silicio nos ayuda de alguna manera a mejorar ese estrés. También se dice que la tolerancia, el silicio mejora la tolerancia al estrés salino en las plantas, que sería otro beneficio, ¿verdad? Porque está relacionado con genes, ¿verdad? Genes que están de alguna manera involucrados en la biosíntesis de ciertas hormonas. ¿Qué más? Está relacionado con la bomba de protones, osmolitos, pero vean, lo más importante, se dice que el silicio está muy relacionado con la formación de prolina, ¿verdad? Dentro del mecanismo de la síntesis de prolina, que es dijimos la vez pasada, que era un aminoácido muy importante que la planta utiliza como osmorregulador, es decir, se incrementa la presión osmótica interna, y entonces la presión interna en las raíces, claro, es tan alta que la presión externa generada por las sales evita esa deshidratación de la planta. Entonces vean cómo en este caso también dijimos que el silicio está relacionado tanto fisiológica como bioquímicamente, ¿no? En suelo salino es recomendable aplicación al suelo. Excelente, sí. Muy buena pregunta. Claro que sí. Tú le decías, yo creo que ahí, Agustín, tienes que ver mucho el producto que vas a utilizar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, aplica 1 litro por hectárea o 1 litro por 5 hectáreas, ¿no? Normalmente son dosis por hectárea. Yo te puedo decir, aplica 1 litro por hectárea, pero no sé la concentración que trae tu producto. Entonces va a depender mucho de la concentración. Recuerden que cuando se inyecta a través del sistema de riego, normalmente, como los volúmenes de agua son mucho mayores, a mí me gusta, por ejemplo, recomendar, si el producto dice aplíquese 1 litro vía foliar, yo normalmente por hectárea, ¿no? Entonces yo normalmente recomiendo 2 litros inyectados. ¿Por qué? Porque el volumen de agua es mucho mayor. Ahora, también puedo utilizar 1 litro por hectárea si lo voy a estar utilizando recurrentemente. Entonces, vean, depende mucho cómo lo apliques. Si va a ser una aplicación, sistema de riego, cada, no sé, 2, 3 meses, pues entonces aplica 2 litros por hectárea. Dependiendo, claro, del producto, decíamos, de su concentración. Pero si lo vas a aplicar muy seguidamente, es decir, cada 15, cada mes, días, cada mes, pues a lo mejor aplica 1 litro por hectárea, ¿no? Es decir, lo estás inyectando más seguido. El silicio influye en la síntesis de ácido salicílico. Así está muy relacionado, ¿no? Con ese, recuerden que el ácido salicílico está muy relacionado eh, con inductores de resistencia, ¿no? Entonces también, por eso vamos a ver más adelante que el silicio no solamente te da una protección física en las plantas, sino que también te da una protección, vamos a llamarle bioquímica, ¿no? Entonces vean, aquí se ve claramente cómo actúa el silicio. Vean, en la gráfica de arriba, se dice que es es una raíz de cebada, ¿no? Que fue sometida a estrés salino, en ambos casos. Vean, en el caso de arriba tenemos la aplicación de 120 milimoles de cloruro de sodio en una solución nutritiva, en raíces de cebada, sin silicio. Vean aquí cómo está arriba. Vean cómo el elemento que más predomina, ¿cuál es? Cloruro. Y el potasio está más abajo. Entonces vean, cuando se inyecta también o se mezcla en la solución nutritiva las mismas 120 milimoles de cloruro de sodio, pero se le aplica también 1 milimol de silicio, vean qué sucede. Disminuyen los cloruros y el potasio se incrementa. Esta es una estrategia que pueden manejar ustedes precisamente en Piura, ¿no? Dijimos en una de las pláticas cuando hablábamos de la uva, que en Piura tienen un problema muy fuerte, que se llama ¿qué? Cloruros. Recuerden que lo que dijimos, ¿no? Después del efecto del niño, el post-niño que le llamamos, pues está generando problemas muy fuertes que dijimos, trajo problemas de nemátodos e incluso de altos niveles de sales en el agua de riego. E incluso yo llego a atreverme a decir que más que el agua tenga un problema de toxicidad por cloruros, normalmente entonces lo que vemos es una toxicidad, pero yo le llamo salinidad secundaria, es decir, que cuando se inundaron, se juntó el agua de riego eh, con el agua del subsuelo y nos generó una salinidad secundaria, porque a veces aún sin tener altos niveles de cloruros en el agua de riego, vemos problemas con cloruros.
Entonces les decía que ustedes pueden manejar esta estrategia, ¿ya? Una estrategia de, el silicio nos permite que, vean, generar le llamamos un ajuste osmótico en la planta, de tal manera que vean cómo con la aplicación de silicio se incrementa la absorción de potasio y disminuye ¿qué? La absorción de cloruros. Esto es muy importante, les decía que esto lo pueden manejar ustedes precisamente eh, en Piura para la uva, que ahorita es donde estamos viendo muchos problemas con cloruros. Y no solamente en Piura, ¿no? Vemos que en Arequipa, por ejemplo, vemos también problemas con cloruros en paltos, y de igual manera acá para chulucanas, ¿no? También vemos problemas con cloruros en paltos, entonces el cloruro lo pueden mitigar, claro, pueden trabajarlo con nitratos, que dijimos, con materia orgánica, con sulfatos, pero otra estrategia más se llama ¿qué? Silicatos. Permítanme, voy a conectar mi computadora, si gustan ir haciendo preguntas, olvidé conectarla, permítanme, ahorita la conecto porque antes de que termine mi batería, permítanme. Si gustan ir haciendo preguntas en el chat. Listo, perdón, disculpen, lo que pasa es que hasta ahorita me di cuenta que no había conectado a mi computadora. No voy a hacer que pase un problemita. Bien, por ahí vemos en el chat alguna otra pregunta. Bueno, ¿el silicio influye? Ok, dijimos que sí. Aprovechar, ok. Ahí José también les preguntaba si podían hacer algunas preguntas. Dice, la respuesta de la aplicación de silicio, ¿en qué tipo de plantas se puede observar mejor? Normalmente, pues lo que hemos visto más pues, es en plantas C3, C4, ¿no? En plantas CAM poco se ha estudiado, pero les decía que, digo, aunque yo he visto pocas referencias al respecto, pero siempre el silicio se ha visto como un elemento benéfico, recuerden, no es un nutriente, es un elemento benéfico, ¿no? En este caso, si tú quieres utilizar una planta indicadora para ver deficiencias de silicio, ¿qué dijimos? Pues la cebada, ¿no? En este caso, el maíz, el trigo, sorgo, caña, todos son muy demandantes de silicio. Entonces, si quieres utilizar una planta indicadora de que tu suelo es pobre de silicio, pues ya de entrada, ¿qué dijimos? Si mi suelo es arenoso, pues es pobre en silicio. O sea que si yo pongo ahí una planta de caña, normalmente pues me podría manifestar deficiencias de silicio. Eso es bien común verlo, ¿eh? En caña yo trabajé muchos años con cañas allá en Guatemala y era bien común ver deficiencias de silicio en la caña de azúcar. Lo que pasa es que a veces se confunde con otro tipo de daños, ¿no? Muchas veces lo confunden con roya o con otro tipo de pigmentaciones, pero en el caso de la roya es diferente, es una pigmentación muy diferente. Entonces, en el caso del silicio, una deficiencia de silicio en cereales, en este caso en monocotiledonia, se puede confundir con alguna plaga, ¿no? Algún daño por alguna plaga, pero no. Normalmente son deficiencias de silicio, que son como puntitos así, puntitos negros o rojizos, ¿no? Que logramos percibir a lo largo de las hojas. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué opinión tiene de aplicaciones de ceolita al suelo? Bueno, la ceolita la usamos mucho en suelos arenosos. La usamos mucho en suelos arenosos. Nada más tengan cuidado con la ceolita. La ceolita, dependiendo del tipo de ceolita que ustedes utilicen, hay ceolitas que llegan a tener mucho sodio. Entonces, si ustedes van a utilizar ceolita en suelos arenosos, es una estrategia que se utiliza mucho actualmente en la agricultura moderna, ¿no? Sobre todo suelos arenosos, arena gruesa. Pero tengan cuidado con el uso de las ceolitas porque a mí me ha tocado ver cómo los ensalitran, ¿no? Yo he visto, claro, puedes utilizar ceolita, yo he visto acá en el norte de México utilizan ceolitas para suelos arenosos, donde tienen mucho, en zonas ganaderas, ¿no? Pero claro, son pastos, el pasto tolera mucho la salinidad. Pero si van a utilizar ceolitas, chequen siempre, hagan un análisis o soliciten un análisis porque llega a tener hay ceolitas que llegan a tener grandes concentraciones de sodio y no vaya a ser que vayas a contaminar tu suelo, ¿verdad? Sobre todo si estamos hablando de palto, de arándanos, que son más sensibles al sodio. Entonces, tener cuidado con eso. Pero claro, la ceolita es también un material muy utilizado actualmente en la agricultura.
Recuerden que cualquiera de este tipo de materiales tienen silicio. Ahí el problema que es que tendrías que solubilizar ese silicio de la zeolita y eso pues normalmente, que dijimos, se hace con ácidos, con microorganismos, etcétera, etcétera. O sea, es un proceso más lento, ¿no? El silicio, yo, por eso es lo que decíamos, no es lo mismo aplicar un calcio, ¿verdad? Soluble, un quelato de calcio, que aplicar yeso. Si yo aplico yeso, ahí hay calcio, pero va a pasar tiempo para que se solubilice y la planta lo pueda aprovechar ese calcio. En el caso del calcio quelatado, el calcio ya soluble, pues ese ya está disponible para la planta. En el caso de la zeolita, cualquier material que tú apliques, es más, puedes utilizar, ¿qué dijimos? Arena gruesa, la mueles muy finamente, la micronizas y aplícala a un suelo, ahí hay silicio. Pero para que ese silicio sea aprovechado por la planta, pues pasarán muchos meses, ¿no? Y siempre y cuando tengas, ¿qué dijimos? Microorganismos. Entonces sí, finalmente, que son los que se encargan de solubilizar, etcétera, etcétera. Entonces, sí se puede utilizar, claro que se puede utilizar. Que se ha utilizado en Palto, sí, en Michoacán, he utilizado silicio normalmente foliarmente. ¿Ya? En Palto funciona muy bien, normalmente lo usamos mucho acá en México. Yo la primera vez, fíjense, yo les voy a ser honestos, hace como unos 10 años, cuando empezó el movimiento del silicio acá en México, uno de los primeros cultivos donde se utilizó el silicio, perdón, el silicio fue en Paltos. Yo era muy escéptico, porque yo me crié en la escuela vieja, donde decíamos que una planta bien nutrida no requiere nada, ¿no? Entonces esa es la escuela vieja, ¿no? La escuela ortodoxa de la nutrición nos dice, una planta bien nutrida no requiere nada más que agua y un buen clima. Pero entonces le decía que yo era muy escéptico precisamente en usar silicio en las plantas. Aminoácidos, estoy hablando de hace más de 10 años, ¿no? Entonces, cuando la primera vez que yo vi, empecé a ver estudios, o empecé a hacer estudios con silicio en palto, acá en México, fue precisamente en aguacate. Y entonces yo empecé a ver, pues, que la planta producía más aguacate donde aplicaba que donde no aplicaba. Dije, bueno, entonces, ¿por qué si no es si hasta la fecha sabemos que el silicio no es un nutriente? ¿Por qué estoy viendo entonces en mis resultados, estadísticamente y todo, veo que los paltos donde aplico silicio, tengo más rendimiento? Si yo visualmente los veía, tú vas a ver un palto visualmente y los ves iguales. Pero entonces, ¿por qué donde aplicaba yo silicio? En aquella ocasión fue todo foliar, ¿no? Porque yo tenía mayores rendimientos y estadísticamente demostrado. Claro, ahorita vamos a ver mucho lo que vamos a platicar el día de hoy tiene que ver con eso, porque no, aunque no es un nutriente, pero tiene, ¿qué dije? ¿Cómo se llama la plática? Beneficios. Esos beneficios que se van sumando, si una planta aprovecha mejor el agua, tienes menos problemas de plagas, tienes, ¿qué dijimos? Menos problemas de salinidad, de toxicidad en el suelo, pues eso es un plus. Por eso cuando vemos ya finalmente la respuesta agronómica expresada en toneladas por hectárea, pues vemos ese resultado. Por eso yo les decía, muy escéptico, pero a mí me llamaba mucho la atención que como el silicio, sin ser un nutriente, cómo podía incrementar los rendimientos, ¿no? Y ya les dije ahorita por qué. ¿No? ¿Por qué? Porque no solamente, o sea, no es que esté nutriendo a la planta, sino que está generando un beneficio para la planta. Y al generar un beneficio, pues la planta, si tiene menos estrés, en este caso estrés oxidativo, y la planta que dijimos tiene una mejor transpiración, mejor fotosíntesis, que son los trabajos que les voy a mostrar ya al final, ¿verdad? Que yo he hecho, pues eso se potencializa los rendimientos, ¿no? Entonces les decía, y estoy hablando de más de 10 años, cuando no estaba las técnicas estas que normalmente utilizamos de metagenómica, metabolómica, etcétera, no estaban tan difundidas, ¿no? Ahora conocemos mucho más del silicio gracias a estas técnicas. Entonces, vean, el silicio se dice que también puede ayudarnos a qué, como dice ahí, a mejorar el estrés osmótico, ya dijimos, vía prolina, y ayuda en eso, pues ayuda en la eficiencia en el uso de agua por las plantas, aún en condiciones salinas, ¿no? Eso nos puede ayudar bastante. Y lo que les decía, ¿no? Normalmente, como vamos a ver después, ¿ya? Si lo aplicas vía foliar, si aplicas vía foliar el silicio, pues tiene otros beneficios, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces vean lo que les decía. El silicio está relacionado en la síntesis de este tipo de componentes de las plantas. Prolina, lignina y hormonas vegetales. Entonces vean cómo mucho de lo que vemos como resultado de la aplicación de silicio, pues no es un efecto directo, ¿no? No es lo mismo aplicar
una hormona que apliques un producto que ayude en la biosíntesis de esa hormona, ¿no? Entonces, vean, vamos a llamarle, pues se llaman elementos benéficos porque tienen un efecto indirecto en ciertos procesos, ya sea bioquímicos o fisiológicos en la planta, ¿no? Por eso decimos que el silicio está de alguna manera relacionado con el estrés salino y una mejor eficiencia en la toma de agua en condiciones salinas, porque está relacionado pues, con ciertas hormonas, ¿no? Lignina, prolina, que están involucrados en esto. Entonces, vean, se dice que el silicio está muy relacionado, comentábamos, con el estrés oxidativo. Y recuerden que no solamente la salinidad te genera estrés oxidativo, ¿no? El exceso de metales pesados, también la falta de agua y temperaturas bajas. O sea, vean, todo el estrés que la planta recibe te genera estrés oxidativo y eso hace que la planta, ¿ya? Las células mueran más pronto, ¿ya? Se envejezcan más y la planta ya baje todas sus capacidades fotosintéticas, etcétera, para generar energía, fotosintatos, etcétera, etcétera. Entonces, vean, se han hecho muchos trabajos también cómo el silicio puede ayudar a qué, a mantener eh, hidratada la planta e incluso resistir bajas temperaturas. Mucho de lo que estoy platicando, si ustedes se fijan en la literatura, son cosas relativamente nuevas, como les decía, porque hay muchos procesos que hasta el momento todavía no se logran entender. Cuando tú ves las rutas metabólicas en las cuales se involucra el silicio, de repente ves signos de interrogación. Por eso les decía que mientras más eh, hacemos trabajos con silicio, más entendemos un poquito de los beneficios que realmente este elemento te genera en las plantas. Entonces vean, una planta con poca humedad, con silicio y con mayor silicio. Entonces vean cómo finalmente la tasa fotosintética se incrementa al incorporar silicio en una planta, que dice ahí un mayor equilibrio de nutrientes, mejora la retención de agua, entonces para disminuir la pérdida, eso tiene que ver, que dijimos, con ajuste osmótico, ¿no? Pues la planta eh, también participa, que dijimos, está relacionado con transpiración, la planta puede mejorar la transpiración de tal manera que la planta pueda recibir la señal, se manda la señal que significa, cierra tus estomas a través de ácido abscísico, ¿no? Se puede incrementar, cierras los estomas y de esa manera la planta pues ya no se deshidrata, como normalmente ocurre. Y bueno, les decía, vean, aquí ven, por eso les decía que en alguno de estos procesos en los cuales está relacionado el silicio, muchas veces por aquí, en este tipo de mecanismos o de rutas metabólicas que le llamamos, ustedes pueden encontrar, van a encontrar, ¿qué? Signos de interrogación. Que hay algunos procesos que aún no han sido descubiertos en su totalidad. Vean, se dice que el silicio no solamente está relacionado con excesos de manganeso, de aluminio, sino vean cómo mejora la toma de hierro, vean cómo la absorción de hierro mejora cuando se aplica silicio. Vean aquí, sin silicio y con silicio, con una solución nutritiva, con menos hierro, en ambos casos, ¿no? Entonces vean cómo también la toma de hierro mejora. Aquí lo vemos nuevamente, vean. Con hierro, perdón, sin hierro, sin silicio y sin hierro con silicio. Como las hojas son mucho más verdes, ¿no? Vean, aquí también se dice cómo de alguna manera el silicio está muy relacionado por estrés por radiación ultravioleta. Recuerden que allá en Perú, les decía yo en una de las pláticas que la última vez que estuve por ahí en marzo, más o menos en Perú, me tocó ver los estragos de la radiación tan alta que ustedes tienen allá en Piura sobre todo, una radiación tan alta, bueno, lo hemos visto en Olmos, ¿no? Que llega a dañar las hojas de la uva, o sea, llega a generar quemaduras en la uva, placidez, ¿verdad? En algunos brotes. Entonces, vean cómo el silicio puede ayudarnos también a mitigar el estrés. Claro, aquí tendrían que hacer la aplicación que dijimos, foliar, ¿ya? Entonces, ustedes tiene que ser aplicación foliar, y aquí vemos algunos productos que están relacionados, por ejemplo, en el caso del estrés oxidativo, ¿no? El peróxido, pues ustedes saben que es un radical libre, por llamarlo así.
Entonces, están de alguna manera relacionados con el estrés oxidativo. Ya dijimos que finalmente el silicio puede mitigar este efecto, ¿no? Del estrés oxidativo. Vean, tal vez yo una de las primeras veces que empecé a hacer trabajos, les decía en silicio también, un cultivo en el cual yo empecé a hacer trabajos fue en pepinos, ¿no? Sobre todo para control de algunas enfermedades, en el caso del mildio, ¿no? Entonces, yo trabajaba mucho con algunos estudiantes que estaban haciendo la maestría y el doctorado en fitopatología, entonces hacíamos aplicaciones de silicio. Hay un libro que ustedes lo pueden conseguir, se llama El control de fitopatógenos, ¿eh? Control de enfermedades con el uso de macro y micronutrientes. Entonces, vean, en este libro que lo escribió la Sociedad Americana de Fitopatólogos, allí se hablaba algo del silicio. Este libro ya tendrá sus 15, 20 años, ¿no? De existir. Entonces ahí se hablaba del silicio, entonces nosotros tomamos de ahí algunas referencias y empezamos a hacer trabajos en, en pepinos para controlar qué, en este caso el mildio. Entonces observábamos que al hacer aplicaciones a ciertas dosis, ¿verdad? Con, a ciertas dosis con silicio, veíamos que disminuían la severidad por mildio. Entonces, vean, esta gráfica que ustedes están viendo aquí es una gráfica que muestra, hay un nutriólogo que él ya falleció, un alemán, se apellidaba Marschner, ¿no? Horst Marschner, que para mí uno de sus libros en los cuales yo lo utilizo mucho para darles clases a mis estudiantes, se llama así, Nutrición Mineral de Plantas Superiores, así se llama, de Horst Marstener. Es un alemán y escribió un libro y ahí viene un capítulo donde habla de la relación de los nutrientes qué relación hay en los nutrientes con los fitopatógenos. Entonces vean, esta figura creo que engloba mucho de lo que voy a platicar ahorita, porque el silicio es muy importante para controlar ciertos hongos en las plantas. Entonces vean, ustedes están viendo aquí el corte transversal de una hoja. Entonces aquí tenemos la epidermis, acá están las células, parénquima, etc. Entonces vean, aquí tenemos pared celular. Vamos a hablar que son la pared celular de las células del parénquima, casi de la epidermis, ¿no? Entonces, vean, aquí llega un hongo, la espora de un hongo. Entonces vean, recuerden que los fitopatógenos lo único que están esperando es ¿qué están esperando los fitopatógenos? Una, que la planta se debilite, y dos, que haya un buen clima para que ellos puedan reproducirse normalmente, para poder atacar. Entonces les decía, ¿qué pasa cuando llegan algunas esporas de algunos hongos y empiezan a liberar qué? Enzimas le llamamos pectolíticas. Recuerden que las paredes celulares, perdón, las células están unidas por paredes, entre paredes celulares, la parte media se conoce como lámina media, ¿no? Aquí lo están viendo ustedes. Entonces, la lámina media está constituida de pectatos de calcio. Es como un cemento, pues, así como si ustedes ven los ladrillos, eso que une un ladrillo con otro, pues es el cemento. Más o menos así lo ejemplifico yo, que las células están pegadas, ¿verdad?, por las paredes celulares y la parte media se conoce como lámina media. ¿Qué significa pectato de calcio? Es un cemento. De tal manera que vean, eso le da cierta rigidez a las células y eso también le puede dar una resistencia química finalmente a las células para que no puedan ser infectadas. Entonces vean, ¿qué sucede cuando llega una espora y empieza a liberar enzimas pectolíticas? Quiere decir que esos pectatos de calcio son fácilmente ¿qué? Degradados con una hifa, ¿verdad? No es una raicecita, digamos, de una espora, micelio o hifa que le llamamos, vean, y van directamente ¿a dónde? A la vacuola. Aquí es un proceso de infección, ¿no? Van liberando enzimas que van degradando las paredes celulares, en este caso los pectatos de la lámina media, y van y fácilmente infectan. Pero ¿qué sucede? Vean, cuando ustedes utilizan silicio. Cuando ustedes hacen aplicaciones foliares con silicio, si ustedes lo observan a nivel microscopio, ustedes van a ver entre las células del parénquima, ¿verdad?, de la endodermis, eh, exodermis, vamos a llamarlo así, de la epidermis, normalmente le llamamos en el caso de las hojas, ¿no? Entonces, o la cutícula, van a ver ahí como depositaciones de cristales, van a ver muchos cristalitos, ¿no?, a través, entre las células. Entonces, vean, de tener una resistencia química, que es el calcio, el pectato de calcio, ahora, cuando llega nuevamente una espora de un hongo, vean,
llega y empieza a liberar sustancias pectolíticas, pero ya no reconoce, porque ya no se encuentran ahí pectatos de calcio. Ahora lo que están encontrando son, ¿qué? Silicatos, cristalitos. Entonces ya no entienden, y es la manera como ya no prospera este hongo o esta espora, y se muere por inanición. Ya no come, ya no toma agua, se muere por inanición, se muere de hambre. Entonces, así se explicaría gráficamente el efecto benéfico del silicio contra, en este caso, hongos, ¿no? Vean, aquí lo vemos nuevamente. Aquí se ve como el hongo puede penetrar fácilmente a través, que dijimos, de los pectatos de calcio, los degrada, ingresa a la vacuola y se alimenta de la planta. Pero vean, cuando ya tiene una capa de silicio, pues ya no reconoce, aunque libere sus sustancias pectolíticas, sus enzimas para degradar, ya no puede hacerlo, porque ya se encontró con otro producto, otro componente que ya no es pectato de calcio. Y vean, este es un trabajo también que precisamente lo van a encontrar ahí en el libro de Marsner, donde él habla el efecto benéfico del silicio contra ciertas plagas. Vean, aquí están viendo dos grupos, dos poblaciones de áfidos. Recuerden que cuando ustedes aplican concentraciones, cuando elevan los niveles de nitrógeno, sobre todo el nitrógeno amoniacal, mientras más incrementan el nitrógeno amoniacal, la planta se hace más susceptible, más atractiva para las plagas. Entonces vean cómo las poblaciones de áfidos se incrementan conforme se suben los niveles de nitrógeno. Pero vean, una sola aplicación foliar con silicio, en este caso fue silicato de sodio al 1%, vean, una sola aplicación, que vienen siendo más o menos 10 gramos por litro, ¿no? En términos ya comerciales. Una sola aplicación, vean, esta población de áfidos prácticamente desaparece, y aún con altas dosis de nitrógeno, ¿eh? Vean, 200 unidades de nitrógeno. Entonces, vean cómo, y esta disminuye drásticamente. Una sola aplicación foliar. Por eso les decía hace rato, ¿qué es lo que buscas? Buscas mitigar el estrés salino, aplícalo, inyéctalo, ¿eh? A través del sistema de riego. Quieres mitigar el efecto por rayos ultravioleta, a alta radiación, o quieres mitigar el efecto de plagas, hongos, aplícalo vía foliar. Entonces van a ver ustedes, a mí me ha funcionado, bueno, ahorita no me voy a adelantar, ya casi termino. Entonces vean, aquí están efectos de fuentes de silicio y un insecticida. Cuando se compara, incluso vean, con aplicaciones de insecticida, el uso del silicio a veces se ve más favorecido en las plantas que incluso utilizando algunos insecticidas, para este caso para controlar pulgón, ¿no? Pueden utilizarlos juntos, ¿eh? Pueden utilizarlos juntos sin ningún problema. Yo les decía, acabo de terminar una tesis de doctorado con el uso del silicio para control de peronóspora en cultivo de mora. Ya ven, peronóspora es un hongo muy agresivo tanto en moras como en rosas, en rosales. Entonces acabo de terminar una tesis de doctorado donde vemos el efecto, cómo se puede controlar peronóspora, que es un omicete. Se puede controlar perfectamente con el uso de silicio. Entonces le decía, e incluso pueden bajar dosis en este caso, de insecticidas, al igual que la vez pasada platicaba yo que el uso de aminoácidos, normalmente bajamos las dosis de plaguicidas, lo aplicamos vía foliar y controla perfectamente. En el caso del silicio vimos exactamente lo mismo. Hacíamos aplicaciones de diferentes dosis de silicio con diferentes dosis en este caso de fungicida, un fungicida específico para omicetes, y veíamos que podíamos nosotros bajar las dosis del fungicida cuando lo mezclábamos con un producto a base de silicio, ¿ya? Entonces le decía que también, vean, mientras más trabajamos, más conocemos de este tipo de productos. Mecanismo de acción, bueno, aquí ya dijimos nuevamente, ¿no? Aquí lo que estamos generando es una barrera, ¿qué? Física. Recuerden que los insectos normalmente llegan, quieren comer, su probóscide, su estilete, tratan de introducirlo ¿a dónde? A la vacuola, que es donde está la comida, donde están los fotosintatos, ese azúcar que le gusta, ¿verdad?, a los insectos, a la plaga, y de repente se encuentra con algo rígido, como es los silicatos, el silicio, la sílica le llamamos en español, ¿no? Entonces se encuentra como algo muy rígido, como si fuera un vidrio. ¿Y qué hacen los insectos? Mejor se van a buscar otro tipo de yemas o brotes pues, no tan rígidos, ¿no? Entonces, vean, ya para terminar aquí, yo les decía que uno de los cultivos que he trabajado mucho, el silicio, uno de ellos es el palto, hace años,
Y vean, el año pasado terminamos esta tesis con un estudiante con el silicio. A mí me gusta utilizar mucho el silicio en fresas, sobre todo para el control lo utilizamos mucho para el control de ácaros, de arañita roja. Entonces se controla muy bien la araña roja con aplicaciones foliares con silicio. ¿Ya? Recuerden que nosotros, por ejemplo, nosotros exportamos mucha fresa a Estados Unidos. A nosotros, al igual que ustedes, ¿verdad? Los cultivos de agroexportación normalmente nos tienen muy controlados con los niveles permisibles de plaguicidas. Entonces, el silicio vendría siendo como una estrategia para que tú puedas bajar tus dosis de plaguicidas que podrían afectarte finalmente en los niveles permisibles para poder exportar, ¿no? En el caso de rosas, para el control de peronospora corrosia una dosis promedio, pues, sí, o sea, te decía, acuérdate, si es para vía foliar, recuerda que los productos normalmente están fabricados, están elaborados para que hagas aplicaciones normalmente de 1 litro por hectárea, ¿no? Que puede ser aplicación de 1 litro, lo puedes diluir en 2000 litros, lo aplicas vía foliar y funciona muy bien. Entonces, sí, una aplicación foliar te puede dar mucho. ¿Y sabes cuándo? Cuando tú, por ejemplo, en el caso de rosas, si tú empiezas a ver que es muy importante la etapa del año, ¿no? Por eso cuando hacemos trampeo de esporas, es decir, estamos monitoreando las esporas para ver su dinámica poblacional, cuándo se incrementan las esporas, en este caso de peronóspora. Digo, si tú ya sabes más o menos en qué etapas es cuando se presenta más peronóspora, que ya normalmente tiene que ver con un ambiente húmedo, etcétera, etcétera, aplícalo previo, ¿no? Previo a que aparezca el problema, ¿no? Entonces tienes que hacer aplicaciones de silicio 1 semana, 2 semanas antes a cuando se incremente ya ven que ahorita está muy común el término de se aplanó la curva de contagios, ¿no? Por el coronavirus. Entonces, la idea es hacer aplicaciones del silicio antes de que aparezcan esa curva, como digamos, exponencial, ¿no? En el caso de las plagas es exactamente lo mismo. Tendría que hacer aplicaciones unos 15 días antes de que empiece a crecer exponencialmente la curva en este caso, de esporas, ¿no? La presentación, perfecto, ahí José les está escribiendo, ¿verdad? También por ahí yo siempre al terminar mi plática, siempre se les hace llegar a ustedes, bueno, ahí a través de Capeagro se les hace llegar la presentación en PDF sin ningún problema, ¿no? Claro que sí, se les va a compartir, por ahí José ya les está escribiendo dónde pueden disponer de esta plática. ¿Cuál es la equivalencia de esta dosis expresada en milimoles de silicio con una formulación comercial por ejemplo, ¿qué es un milimol, no? Un milimol, si tú ves, por ejemplo, el peso del silicio, es 28, más o menos. Sí, 28, ¿no? Entonces, si tú ves el peso atómico en el caso del silicio, entonces, ¿qué es un milimol? Es ese peso atómico, en este caso del silicio, expresado en gramos por litro. Es la cantidad que tú deberías aplicar en gramos por litro. Ahora, si dice milimoles, moles sería gramos por litro. Si es milimoles, entonces tienes que dividirlo entre 1000, que serían mili. ¿Ya? Entonces, si tú dices, 1 gramo por litro, que fuera, por ejemplo, un mol, entonces si fuera milimoles sería 1 miligramo por litro. Más o menos así se expresaría, pero tiene que ver mucho con el peso atómico en este caso. Recuerda, una solución 1 molar, tienes que ver el peso atómico, en este caso del silicio. Entonces, si yo quiero preparar una aplicación foliar, ¿no? 1 molar sería 1 gramo por litro, pero como es 1 milimol, entonces tienes que agarrar esas cantidades que serían 28 miligramos por litro, ¿ya? Y te da 1 milimol. Ya para resumir, ¿verdad? 28 miligramos por litro, 28 miligramos por litro de silicio, eso te da 1 milimol de silicio. No, sería más o menos el equivalente, 1 miligramo, perdón, 28 miligramos por litro. Es 1 milimol por litro. Ok, dice, y eso lo tienes que dividir entre 18% y lo multiplicas por 100 y ahí tienes la dosis. ¿No? Por ejemplo, ahí va a depender, si yo quiero aplicar 1 milimol, ¿ya? Quiere decir que yo voy a agarrar 28 miligramos por litro. Eso lo divido entre 18% porque es lo que trae de ácido ortosilícico en el caso del producto, y lo multiplicas por 100 y ya tienes la dosis, ¿ya?
De Freddy Marín para todos. Okay. En el caso de rosas para el control de peronospora, corrosión, una dosis, ok, ya lo platicamos. Para el mantenimiento de uvas en el mercado y no sé, cierto que así es. Te digo, yo lo utilizo mucho para la fresa, ¿eh? Yo la fresa, te digo, cuando exportamos fresa a Estados Unidos, queremos que llegue con buena firmeza. Entonces, una estrategia que yo utilizo mucho en la fresa es inyectar el silicio vía sistema de riego y aplicarlo vía foliar. Yo he manejado 4 tratamientos, vamos a llamarlo así. El testigo, no aplico nada de silicio, ni en el sistema de riego ni vía foliar. Otro tratamiento, me acuerdo que fue, es un trabajo que hice con otro estudiante, me acuerdo que inyectábamos el silicio vía riego y vía foliar no aplicábamos nada. Otro tratamiento era, aplicábamos vía foliar y en el sistema de riego no aplicábamos nada. Y el cuarto tratamiento era, inyectábamos el silicio vía riego como vía foliar. Entonces vean, ¿dónde es donde obtuve mayor firmeza de la fresa, donde más tiempo me duró, ¿cómo se llama? La subida post cosecha, es decir, en perder la firmeza. Cuando inyecté el silicio y cuando lo apliqué vía foliar. Fíjense, por eso te decía, si lo que quieres es mejorar la calidad de la uva para exportación, que dure más firme, tienes que inyectarlo y aplicarlo vía foliar. ¿Ya? Ahí tienes que ver mucho las dosis. En este caso, pues son dosis comerciales, ¿no? Pues digo, chequen el producto. Ahora, si lo vas a aplicar muy seguido, es decir, cada 15 días o cada mes, entonces inyecta dosis, vamos a decir, más bajas, pero más seguido, ¿no? A mí me gusta más esta estrategia, manejar dosis bajas, pero aplicar más seguido. O sea, finalmente tu presupuesto va a ser el mismo. Vía foliar, pues normalmente vía foliar, pues no son aplicaciones tan seguido, ¿no? Pero si lo vas a inyectar, yo te sugiero que apliques el silicio en el sistema de riego. Digo, además de que te va a beneficiar para la firmeza de tu, aumentar e incrementar la calidad, ¿verdad? De post cosecha de la uva, también te va a ayudar contra el estrés abiótico si tuvieras problemas, por ejemplo, de enfermedades de la raíz, te puede proteger raíces. Si tuvieras, por ejemplo, problemas de salinidad, te va a ayudar contra el estrés salino. Y además te va a ayudar a, ¿qué dijimos? A mejorar la calidad de tu uva. Efectivamente, te digo, yo ya lo he hecho y me funciona de maravilla. Me dura más tiempo, pues, la firmeza, una fresa más firme que, que normalmente sin aplicar el silicio. Entonces, vean, aquí van a ver ustedes. Vean, producción total de biomasa, es un trabajo que hice, les decía, es una tesis de maestría que acabo de terminar el año pasado. Ven, aplicación de silicio, diferentes dosis y en diferentes, ¿qué dijimos? Ya sea en la solución, es decir, inyectado en el sistema de riego o vía foliar. Entonces, vean, si lo que queremos es incrementar el tamaño de la planta, biomasa de la planta, pues vean, una aplicación de 2 milimoles de silicio aplicado vía foliar, pues es donde tuve mejor que respuesta. Ahora, pero yo no quiero biomasa, ¿verdad? Yo lo que quiero es rendimiento. Entonces, vean, el mejor rendimiento lo obtuve cuando inyecté el silicio en esta dosis de 3 milimoles inyectado en el sistema de riego. Claro, no hubo diferencia estadística con algunos otros tratamientos, vean, o la interacción, ¿ya? Aquí la interacción, es decir, ya la interacción aplicado vía sistema de riego y vía foliar, no hubo diferencias. Entonces, vean, solamente con inyectarlo en una dosis de 3 milimoles de silicio a través del sistema de riego, es donde obtuve mayor rendimiento estadísticamente, pero dijimos que de igual manera da lo mismo aplicar una dosis de 3 milimoles de silicio que inyectar una dosis de 1 milimol de silicio. Por eso hacemos los análisis estadísticos, ¿no? Quiere decir que si yo encuentro esta letra A en otros tratamientos, quiere decir que son, ¿qué? Estadísticamente iguales. Entonces, vean, cuando no apliqué nada de silicio, ni foliar, ahí los rendimientos fueron mucho menores, ¿verdad? Ahí sí hubo diferencias estadísticas. Pero vean, tú puedes inyectar 1 milimol de silicio o 3 milimoles de silicio en el sistema de riego y vas a obtener estadísticamente el mismo resultado, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo esta gráfica. Pero vean, cuando ya quiero ver a nivel fisiológico qué está pasando con la planta, lo que decíamos, que nos ayuda a mejorar lo que yo les comentaba, ¿no? En el caso del palto, que yo veía mayor producción sin el silicio ser un elemento esencial. Vean, cuando se hacen aplicaciones foliares en estas concentraciones de 2 a 3 milimoles por litro de silicio, se incrementa la fotosíntesis y se mejora la transpiración. Entonces vean cómo indirectamente
esos rendimientos que vemos muchas veces finalmente están relacionados no por un efecto directo del silicio, sino por un efecto indirecto. Entonces ya vimos los beneficios que tiene, ¿no? Que no solamente te puede ayudar a mitigar el estrés por metales pesados, también te ayuda a mejorar el estrés oxidativo generado por salinidad a través del ajuste osmótico. ¿Qué más dijimos? Te puede ayudar a contrarrestar o a bajar los niveles de poblaciones de plagas, o de hongos en este caso. ¿Qué más? Te puede ayudar a mejorar la parte fisiológica, como estás viendo en este cuadro, ¿verdad? Que mejora mucho la fotosíntesis y transpiración. Vean, cuando veíamos dónde se acumulaba más el silicio, lo veíamos, vean, que más se acumula en las hojas, después en el fruto, corona y raíz. Entonces vean cómo hay un gradiente de acumulación de las raíces hacia arriba, hacia las hojas. Entonces vean, la mayor concentración de silicio lo veíamos en las hojas, menos en el fruto, menos en la corona y mucho menos en la raíz. Entonces vean, si se ve que hay una translocación finalmente, ¿no? Y vean, se habla mucho que el silicio favorece la absorción de nutrientes en los cultivos, por sinergismos, ¿no? Entonces, vean, aquí se ve claramente cómo al hacer aplicaciones foliares de silicio, este también es un trabajo, el resultado de la tesis que hicimos con este estudiante en fresa. Entonces, vean, al aplicar 4 milimoles de silicio vía foliar, vean, es donde mayor concentración de nitrógeno encontramos en la hoja. Y cuando se hacía una aplicación de 1 milimol de silicio vía foliar, es cuando encontrábamos mayor concentración de fósforo en la hoja. Entonces, vean, con esto se demuestra que efectivamente el silicio favorece la entrada de otros nutrientes para la planta. Y muchos de ellos que dijimos es el fósforo. Aquí encontramos también que es el nitrógeno. En alguna de las fotos que mostrábamos veíamos que el hierro también se favorece. Entonces, vean, el zinc, por ejemplo, el zinc, el hierro, el fósforo, el nitrógeno, el magnesio, son elementos que está documentado que se puede favorecer su absorción. O en el caso de un estrés salino, ¿recuerdan? Por un estrés por cloruros, veíamos que se potencializaba la absorción de potasio y disminuía la toma de cloruros, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya ustedes van a tener en su presentación todo lo que platiqué, pues lo van a tener aquí. ¿Cuáles son los beneficios del silicio? Si se fijan, son muchos más de los que estuvimos platicando, o de los 7 beneficios, ¿verdad? Por ahí mencioné yo algunos otros también que son importantes. El silicio, trabajenlo de veras. A mí me ha gustado mucho cómo funciona, les decía, yo lo he trabajado mucho en fresa, lo utilizo mucho, sobre todo tenemos mucha presión de arañita roja, entonces yo bajo drásticamente los niveles de araña roja cuando utilizo este silicio biafoliar. Por aquí nos pregunta Jaime, ok, ya, esa es la última pregunta, ¿no? Que decíamos que nos puede ayudar mucho a que dure más tiempo el raquis o la uva pues, bajo refrigeración. Vas a ver que sí, te va a ayudar bastante, ¿no? A mejorar, sobre todo la calidad post cosecha. En arándano también hay trabajos con silicio. Yo empecé a hacer ya trabajos, ¿verdad? Por ahí están algunas tesis que hemos hecho, ya con esto concluyo, ¿verdad? Hemos hecho unos trabajos ya, iniciamos, mejor dicho, César, unos trabajos con aplicaciones de silicio en arándano, y principalmente, sobre todo, para mejorar post cosecha, ¿verdad? Calidad post cosecha, aunque estamos estudiando también algunas cuestiones fisiológicas, etcétera, etcétera. Ajá. Pero sí, ya empezamos a hacer algunos trabajos. Ahorita no tengo, ¿verdad?, todavía los resultados, pero sí, próximamente en algún momento, ¿verdad?, podremos hacer difusión de ellos. En papaya para sus patógenos, recuerden, en papaya yo he visto trabajos de silicio, sobre todo, recuerden que en el caso de la papaya, al menos en México, tenemos muchos problemas de virosis, ¿no? Entonces, que son transmitidos por vectores, en este caso, pues, pulgones, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo he visto, trabajos de silicio los usamos mucho, sobre todo en los viveros, para evitar, pues, infección del papayo directamente en el vivero, ya ven que después se lleva a campo y aparece, bueno, ya van con virus, ¿no? Entonces, donde más se trabaja el silicio, el papayo, yo lo he visto más en viveros, sobre todo para evitar infección por patógenos. ¿Qué dijimos? Que lo usamos mucho para ahuyentar los insectos. ¿Y saben también en dónde lo estamos utilizando mucho el silicio? En cítricos, porque acá tenemos problemas muy fuertes del One Love Bing, ¿no? Del dragón amarillo. Entonces, como sabemos que se transmite por psílidos
esa bacteria. Entonces también se están haciendo trabajos muy buenos en cítricos, donde vemos cómo drásticamente bajan la severidad, ¿no? Del dragón amarillo, en este caso el famoso One Lombing, que pues, nos ha pegado mucho, sobre todo en limón mexicano, el limón sutil que le llaman ustedes, ¿no? Acá en México pues tuvimos problemas fuertísimos y todavía los tenemos, ¿no? Pero se ha visto cómo el silicio puede ayudarnos a mitigar mucho el efecto de esta infección, ¿no? Finalmente, recuerden que son transmitidos por vectores, en este caso es un sílido. Tulio dice una duda: en la variable fotosintética en el testigo a nivel foliar existe un valor de 10. Ok, déjame regresarlo. En testigo, recuerden, cuando sale la misma letra quiere decir que no hay diferencias estadísticas, ¿no? O sea, por ejemplo aquí, ¿no? O sea, fíjate, en el caso de vía foliar, aquí nos puede decir esto que no hubo diferencias estadísticas entre aplicarlo. Simplemente se incrementa. Ah, no, perdón, aquí está el nitrógeno en fotosíntesis, ¿no? Vamos a ver acá. Aquí está. Pues si aquí aparece en el testigo eh, como A, bueno, aquí sería ABC, ¿no? Aquí le faltó una B también, quiere decir que no hubo diferencias estadísticas al hacer la aplicación que dijimos vía foliar. Sí se incrementa la fotosíntesis, pero no es estadísticamente igual a, a este caso, ¿no? Entonces, aquí efectivamente, esa apreciación que haces, sí se incrementó, pero no fue estadísticamente significativo. Pero fue estadísticamente significativo con la aplicación, ¿verdad?, de 1 milimol de silicio, y cuando se aplicaron 2.5 en la solución del suelo. O cuando, recuerden que cuando aparece la misma letra, como en este caso, perdona, aquí sí, aquí sí, creo que aquí fue un error de dedo. Aquí es BC, ¿no? Así, porque y aquí tiene que ser BC. Si te fijas, aquí arriba está BC, es 10.91, acá abajo es 10.5. Entonces aquí, perdón, qué bueno que haces esa apreciación para tomar nota ahorita antes de mandársela a Capeagro. Aquí es la letra BC, y aquí hubo un error de dedo, ¿no? Entonces les decía que efectivamente sí hubo una diferencia estadística, ¿no? Porque aquí es A, aquí es B y acá es BC. Entonces, si ya no existe la letra A en la parte del testigo, quiere decir que sí hubo una diferencia estadística. A lo mejor por eso te saltó a la duda, ¿no? Bueno, ¿por qué AC? No, es BC en este caso. O tendría que ser ABC o simplemente BC. Pero ya viendo por los números, aquí hubo un error de dedo. Aquí tiene que decir BC, por lo tanto, la aplicación foliar de 2 y 3 milimoles de silicio, ¿ya?, incrementó la fotosíntesis comparado donde no se aplicó o se aplicaron dosis bajas, e incluso vean cómo el silicio también puede generar un estrés en la planta, ¿no? Ya conforme se aumenta, ¿no? Aquí vemos que no hubo diferencias estadísticas, pero también ya disminuyó la fotosíntesis, ¿no? Tiene razón. Entonces, queda aclarada esa duda, ¿no? Qué bueno que lo alcanzaste a checar, porque sí, ahí hubo un error de dedo. William dice, si en el palto, vid y arándano, ¿cuál es la mejor forma de hacer aplicaciones de silicio vía foliar o al sistema, y en cuanto a la dosis van a variar? Bueno, dijimos que si lo haces a nivel vía sistema de riego, normalmente son dosis más bajas. ¿Ah? Cuando lo hacemos las dosis haces aplicaciones vía foliar, normalmente, acuérdense que la absorción foliar tiene que ver mucho con los procesos de difusión, de donde hay mayor concentración a menor concentración. Por lo tanto, podemos decir que las aplicaciones foliares son dosis un poquito más altas, ¿no? Entonces, pero si tú aplicas, por ejemplo, 1 litro de silicio vía sistema de riego, pues ahí ya de entrada, pues las dosis son muy bajas. ¿Por qué? Porque manejan mucho volumen de agua. A que cuando tú controlas, ¿verdad?, tú puedes decir, yo voy a agregar 1 litro en 2000 litros de agua y lo aplico vía foliar. Ahí la concentración es más alta. Tanto en vid como en palto y en arándano, ¿verdad?, si es foliar, normalmente las dosis son más altas. Si es inyectado, normalmente las dosis son más bajas. Y es la estrategia que yo les decía, que a mí me gusta inyectar en el sistema de riego dosis bajas, pero más seguido. A nivel foliar, pues no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, digo, sí podemos, pero no es recomendable. Es decir, tú puedes hacer aplicaciones cada mes, cada 2 meses, dependiendo, ¿qué dijimos?, qué es lo que busques. Si es por cuestiones de radiación, si es por cuestiones de plagas. Incluso yo sé que en Piura he visto trabajos, ya no los he hecho yo, he visto trabajos con silicio y con muy buenos resultados, ¿no? Aplicado vía foliar, vía foliar. Entonces, eso lo hemos visto en algunos fundos por allá en Piura con excelentes resultados. Les digo, no son trabajos que yo he hecho, simplemente he visto los resultados, ¿no? Entonces, cuando los comentamos,
normalmente ustedes saben que los resultados son muy favorables, ¿no? Entonces, vean, el silicio dijimos que es un elemento benéfico que favorece muchas otras cuestiones indirectamente y por eso ustedes van a ver pues cómo mejora mucho el aspecto de la planta, cómo tolera la salinidad, cómo tolera el estrés por radiación, cómo mejora mucho, que dijimos, la calidad post cosecha, cómo mejora los rendimientos. Entonces, yo creo que mucho de lo que platicamos el día de hoy, eh, les decía que mientras más pasan los años, más información tenemos sobre el silicio. Yo sigo trabajando con silicio, honestamente. Yo les decía la vez pasada que, aunque yo soy nutriólogo, yo en los últimos años me he enfocado más que estudiar la nutrición de los cultivos, me he enfocado más a aspectos de bioestimulación, inductores de resistencia, cosas que complementan mucho la nutrición de los cultivos, ¿no? Entonces, no es suficiente ya solamente con nutrir una planta, hay que hacer que la planta que coma, ¿no? Y para eso, pues todo el tiempo está bajo presión, bajo estrés, y por eso tenemos que hacer uso de ¿qué? Pues de microorganismos, de algas marinas, de inductores de resistencia, de hidrolizados de proteínas, de glicina, betaína, y un elemento que se une más a esta lista es el silicio. A mí me gusta, por ejemplo, utilizar mucho, yo les digo, yo exporto fresa, yo soy productor de fresa acá en México, en Guanajuato. Entonces, a mí me gusta utilizar mucho, para control de enfermedades, yo utilizo dos productos juntos. Uno de ellos es el silicio con fosfitos de potasio, por ejemplo, ¿no? O fosfitos en general. Entonces, fosfito con silicio, no, a mí me ayuda a bajar drásticamente mis aplicaciones de plaguicidas, fíjense. Y les digo porque a nosotros nos tienen, al igual que ustedes, ¿verdad? Muy, muy controlados, sobre todo en los aspectos de residuos, ¿no? De plaguicidas. Entonces, para mí una mancuerna muy, muy buena que me ayudó a bajar drásticamente. Dejen a un lado la parte económica, ¿no? Sino la parte de inocuidad. ¿Por qué? Porque he bajado drásticamente mis aplicaciones de plaguicidas utilizando juntos. Normalmente utilizo el silicio con fosfitos de potasio. Entonces eso me ayudó mucho, mucho a qué? A bajar, como le estoy comentando, drásticamente eh, mis costos de producción, claro, pero a la vez mis problemas de inocuidad. Entonces es como o así como dirían, un tip de productor a productor, ¿no? Ahorita ya explicamos un poquito de lo que hace el silicio, pero ya yo lo veo muy claramente en mis fresas, ¿no? Para exportar a Estados Unidos. Y bueno, yo veo que por ahí no sé si tengan alguna otra pregunta, estoy a sus órdenes. Muy bien, Rebasamos ahí un doctor, ¿me poquito copia? el tiempo. Ajá. Doctor, ¿me copia? Sí, sí. ¿Qué tal, doctor? Doctor, bueno, voy a pasar una pequeña presentación Ah, sobre... claro, claro que sí. Entonces, vean, déjenme parar aquí mi presentación para cederle la palabra a Jorge, Ah, ¿verdad? A ver, genial. creo que ya lo hice, ¿verdad? Ya paré mi presentación, si gustas ingresar. Sí. Y aquí te escuchamos. Y muchas gracias. Gracias, Entonces, doctor. gracias, Jorge. Excelente. Entonces te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, doctor Prometeo. Excelente presentación. La verdad que es una de las mejores presentaciones en silicio que he escuchado. La verdad tiene mucho valor científico. Y nosotros en Capeagro, nosotros tenemos una línea especializada con nanotecnología que se llama Green Power. Dentro de la línea tenemos un producto que se llama Efersil. Efersil son nanopartículas de silicio en forma de ácido ortosilícico, también conocido como ácido monosilícico, así como dijo el doctor, es una forma soluble del silicio. Nosotros lo tenemos al 18.5% y viene reforzado con 20% de potasio. Este producto es un producto muy versátil, ayuda a bioestimular las plantas, ayuda a proteger las plantas del ataque de plagas y enfermedades y mejora la calidad de la cosecha. Nosotros, bueno, lo que vendemos en Efersil es ácido ortosilícico. La literatura y la información y los aspectos científicos nos dicen que el ácido ortosilícico es una forma soluble del silicio. Eso nos diferencia de cualquier producto de la competencia. Y además viene en forma de nanopartículas. Y tanto la ventaja que tenemos con que es un ácido ortosilícico o ácido monosilícico es que también al estar en forma de nanopartículas sus efectos se potencian.
Y si nosotros buscamos papers o información sobre la evidencia, sobre el uso de nanopartículas de silicio, y tanto evidencia sobre el silicio ya se usa y hay mucha investigación. El doctor expuso investigaciones que ayudan al control de diferentes ácaros, diferentes patógenos, y nosotros ya tenemos evidencias. Como Capeagro ya comercializamos este producto, Efersil ya lo estamos comercializando a nivel nacional, y hemos tenido diferentes experiencias, porque Efersil lo que hace forma una capa protectora que protege a la planta tanto del ataque de insectos, hace una capa protectora para protegerlo de hongos, mejora la estructura, la mejor capacidad fotosintética de la planta, la hace una planta más activa, más protegida. Y también nosotros hemos visto un efecto sobre el tema fitosanitario. Por ejemplo, un ensayo que hemos hecho de Efersil en el cultivo de espárrago, donde lo hemos comparado para el control de trips. Hemos hecho una aplicación de 200 gramos, lo hemos comparado frente a las aplicaciones de azufre que normalmente se hacen frente a un producto químico. Generalmente en este tipo de plagas tienden a tener resistencia. Hemos hecho 4 evaluaciones y hemos visto que las aplicaciones de Efersil inmediatamente al segundo día han comenzado a tener una baja en la población del trips, teniendo hasta 74% de control. Este es en el cultivo de espárrago, pero también lo hemos hecho en el cultivo en cebolla, que es un cultivo que el trip es uno de los principales problemas, donde lo hemos comparado contra unos biológicos que nosotros posiblemente vamos a comenzar a comercializar en el futuro, unos productos que actúan que hacen que la planta mejore su resistencia ante el ataque de diferentes plagas. Y hemos visto que Efersil, la dosis de Efersil más un producto que se llama Activ es un potencializador de agroquímicos. Desarrollado ayuda a que cualquier agroquímico, cualquier producto nutricional o bioestimulante potencie su acción. Y hemos visto que al séptimo día de 16 individuos de promedio hemos bajado 1.4. Ya al 10º día comienza a haber una reinfectación, que eso es normal en donde hay una presión, pero donde hemos visto que las aplicaciones de Efersil a una dosis de 200 gramos por cilindro, hemos tenido un buen control a partir del 7º día. Igual lo hemos hecho en arándano. Justo vi una pregunta que si ya habían probado el silicio en arándano. En arándano tiene un beneficio de que no solo forma una capa protectora, sino también esta capa protectora da mejor capacidad fotosintética, protege de insolación al arándano, le da firmeza a la valla y también protege del ataque de plagas como trips. Hemos visto que, por ejemplo, el testigo, bueno, estos son datos que nos dio el Fundo, no nos dijo qué es lo que había aplicado, pero hemos visto que en los datos, en las evaluaciones, el número de trips al tercer y al 7º día comenzó a obtener un bajón significativo. Esto nos da que las aplicaciones de Efersil ayudan a proteger a la planta del ataque de trips. Además, mejora la capacidad fotosintética de la planta, mejora la firmeza de los frutos, protege a la planta de esta insolación que suele sufrir este cultivo, y es una herramienta multipropósitos para diferentes cultivos. No solo lo hemos probado también en arándano, sino en uva. Este es un artículo, lo he sacado de una publicación que nosotros, que se publicó en Red Agrícola, donde uno de nuestros clientes, y dentro de su programa de aplicaciones para Oidium, introdujo Efersil para bajar el número de moléculas dentro del programa. Por ejemplo, él tenía cada 5 días hacía una aplicación de un agroquímico, y el tratamiento con Efersil era cada 10 días un agroquímico y en el intermedio Efersil, donde hemos visto que en rojo
es el control del Efersil. Las 5 semanas hemos tenido un control parecido al tratamiento de los 10 agroquímicos. La diferencia es que con Efersil bajó 5 moléculas. Esto baja sustancialmente la cantidad de residuos o el número de moléculas que te puedan marcar dentro de un análisis. Este Efersil es una alternativa que te puede servir tanto en lo nutricional como en lo fitosanitario. Además que viene en la forma soluble del silicio. Una de las ventajas que tiene Efersil con respecto a cualquier producto que generalmente lo que venden son silicatos, es que tienes la forma soluble que es la forma en ácido ortosilícico, también conocido ácido monosilícico. La dosis que nosotros recomendamos es la dosis de 200 gramos por cilindro vía foliar, que es la dosis que nosotros ya hemos probado tanto para proteger a la planta de patógenos y plagas y mejorar la calidad post cosecha, o al suelo, que es la dosis de 1 a 2 kilogramos por hectárea. Efersil viene en pastillas efervescentes. Es como aplicarle una pastilla, un Redoxon en un ejemplo, por ejemplo, y estos se liberan con mucha facilidad en la solución. Bueno, este era nuestro producto, es uno de los productos estrella que tenemos, marca diferencias, es el único silicio en forma de nanopartículas y en forma de ácido ortosilícico del mercado, y nosotros ya lo tenemos disponible en el mercado. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Doctor, ¿se encuentra? Sí, aquí a tus órdenes, aquí estoy. Ahí, doctor, bueno, esto era, creo que tiene, bueno, ya contestó estas preguntas, ¿cierto? Sí, ya. Genial, genial. Más bien, cualquier consulta, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales. Nosotros en Facebook tenemos un enlace para nuestro WhatsApp Business. En nuestro WhatsApp podemos contactarnos con ustedes, enviarle la información que el doctor muy amablemente nos está cediendo. Y cualquier duda, ayuda, nosotros ya estamos comercializando Efersil en el mercado, y es un producto que lo pueden encontrar en cualquier región del Perú. Muchas gracias. Bueno, le agradezco, doctor Prometeo, excelente presentación, la verdad le agradezco y lo felicito, muy buenos trabajos de investigación. Y Gracias a ti por la invitación y gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. gracias, gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto.